Muchachos, bienvenidos a su clase virtual de historia. Yo me llamo Rey David Bárcenas y voy a estar trabajando con ustedes las materias de historia, geografía y español como nuevo titular de las mismas. En esta ocasión me toca hablarles a ustedes de historia. Y como ya pudieron haber visto en los módulos anteriores que han estado trabajando, que lo han hecho bien, el periodo de Lázaro Cárdenas es un periodo sumamente importante para la historia de México. ¿Por qué? Porque él empieza a desarrollar ciertas áreas de todo el país que se habían olvidado históricamente y empieza a darle prioridad al campo, a la producción minera y sobre todo, y es la parte más importante de Lázaro Cárdenas, a la producción petrolera con la nacionalización o expropiación petrolera. Por lo pronto, decreto que haya un reparto equitativo de las tierras para crear numerosos ejidos. Ejidos, qué chistosa palabra. Bueno, ya después les tengo una sorpresita con lo del petróleo. No, hombre, ni se imaginan. Gracias a estos cambios, México empieza a tener un desarrollo económico muy fuerte durante un periodo de 20 años. Esos 20 años se le conocen como el milagro mexicano. Es un periodo que va de 1940 a 1960 aproximadamente, que es un periodo de tiempo donde la economía mexicana año con año empieza a crecer de manera importante y empieza a crecer de manera sostenida. Y entonces México se convierte en un gran actor a nivel mundial y el mundo se lo reconoce a México como un gran proveedor de materias primas, no solo para el consumo de los mismos mexicanos, sino además empieza a exportar estas materias primas a otros países. Pásale, ¿qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy. Pásale, bueno, 2 toneladas de materias primas hay para Alemania, bueno, échale 2 toneladas allá. ¿Cuánto para Rusia? ¿Cuánto? Dígame, mira, órale. Va, ¿qué le doy? Inglaterra, ¿qué va a querer Inglaterra? Véngase, pásale, marchantito. ¿Estados Unidos? ¡Órale! ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué te doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Por eso estoy, para servirle. Pero, como todo milagro, no es para siempre. Y a principios de los años 60 empieza a haber un conflicto muy fuerte entre el gobierno y la población. La población empezó a industrializarse, empezó a modernizarse, cosa que no sucedió con el gobierno, y empezó a tener ciertas prácticas violentas contra la población que no pudieron dejarse pasar. Y la más importante de todas estas confrontaciones fue justamente el tema del día de hoy, el movimiento del 68, el movimiento estudiantil, que si bien en lo personal creo es uno de los pasajes más tristes y más vergonzosos de la historia de México y más monstruosos por la respuesta que hubo por parte del gobierno, cabe empezar y es importante señalar este punto. Recuerden siempre que incluso en el monstruo más feo hay un encanto y es importante recordarlo por la conclusión a la que quiero que lleguemos. Es importante entonces decir que el movimiento del 68 fue un movimiento protagonizado por el Estado mexicano, encabezado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, que pues guapo no es, pero que aquí está. Y por otro lado, la gente, los estudiantes, sobre todo estudiantes de preparatoria y algunos de universidad. Todo comenzó con un partido de fútbol. Se enfrentaron los equipos de fútbol americano de la UNAM y el equipo de fútbol americano del Politécnico Nacional. Hubo una confrontación, parte del partido como una pelea de fútbol llanero, como todos hemos sabido. Señores, momento muy complicado. Juan Manuel se metió al terreno del Pac-Man, que no era parte de la estrategia. Suena la campana, señores. Pero esta empezó a crecer a grandes proporciones. La policía llega, encierra a algunos de los revoltosos que hubo en esta confrontación meramente estudiantil, pero la manera en la que los reprime es una manera extremadamente violenta y de ahí se desata absolutamente todo, hasta llegar a una gran matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, que es un ícono de estos movimientos de los años 60, que fueron movimientos sociales muy fuertes en contra de un gobierno autoritario, represor, violento. Y por otro lado, la llamada guerra sucia, que es esta respuesta violenta del gobierno en contra de cualquier manifestación social. Cabe recordar, si no lo saben, se los digo, en 1968 se llevan a cabo los Juegos Olímpicos
y en 1970 se lleva a cabo el Mundial de Fútbol en México. México 1970. Aunque en México había inquietudes políticas y una alta carga emocional, la Copa del Mundo de 1970 se realizó sin incidentes. Estas dos distinciones, o que México haya sido sede de estos dos grandes eventos en un periodo de tiempo tan corto, era la distinción que el mundo le daba a México por su actuar internacional, para reconocerle la importancia que empezábamos a tener. Pero el gobierno no se modernizó ni estuvo a la altura de estos reconocimientos y empezó a organizar estos eventos de manera violenta y represora. La matanza de Tlatelolco se da justamente 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, es decir, en un momento en el que literalmente todo el mundo estaba volteando a México. Y en ese momento el gobierno decide hacer una matanza violenta. Por eso digo que es uno de los pasajes más vergonzosos que hemos tenido. Pero la parte buena de todo esto y la conclusión de este tema, que ya verán ustedes en el documental con más detalle, la parte buena de todo esto es que de alguna manera la parte social, la gente que no tiene que ver con el gobierno, incluyendo los estudiantes, se dieron cuenta del poder y de la importancia que tenía en una sociedad que buscaba ser de primer mundo, que buscaba ser de los países importantes. Nos dimos cuenta de que organizados socialmente podemos enfrentar cualquier adversidad, y que es una cuestión que ha caracterizado a México y a los mexicanos a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia. Entonces se los dejo, les mando también las actividades para que lo reflexionen, lo piensen y tomen en cuenta estos puntos que acabo de mencionar. Los veo a la siguiente.